De nada más hay que hablarles hasta que alguien entienda y crea solo de la muerte de Cristo, de la sangre de Cristo, de la resurrección de Cristo. Porque fuera del sacrificio de Cristo no hay salvación. Solo en Cristo hay salvación. Mateo 21, verso 5. Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso. Observen cómo la palabra manso está con M mayúscula. Solo hay uno que es manso perfecto, Jesucristo. Manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Mis hermanos, desde luego que en estos días vamos a ver versículos que ya conocemos, pero gracias a Dios porque Él siempre tiene algo nuevo para nosotros. Amén. Esta es una cita exacta de Zacarías. Acompáñeme a Zacarías capítulo 9, verso 9. Zacarías 9, verso 9. Zacarías 9, 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Se profetizaba, ¿verdad? Zacarías, y eso se cumplió con la entrada del Señor a Jerusalén. Jesús llegó a Jerusalén, hermanos, en humildad. El Rey del universo, el creador de todas las cosas, el que creó a ese animal, a ese pollino, estaba entrando humilde. Pero dentro de esa humildad, Jesús iba entrando con una dignidad propia. Digno es el Señor, aún en su humildad. En vez de llegar con un caballo, como un general conquistador, llegó en una asna, no en un caballo. Llegó en una asna, como era costumbre de la realeza. Es decir, Él llegó a Jerusalén en humildad. Él llegó a Jerusalén como el príncipe de paz. De paz, no de guerra, de paz. Y el sentarse sobre un pollino indica humildad. Humildad. Pero cabe señalar, hermanos, usted lo sabe, que nadie había montado ese pollino. Absolutamente nadie había montado ese pollino. Surgió una pregunta aquí, de inicio. ¿Por qué la entrada triunfal? ¿Por qué la palabra triunfal? ¿Por qué entrada triunfal? Esta entrada, hermanos, a Jerusalén ha sido llamada el triunfo de Cristo. El triunfo de Cristo cuando Él iba entrando. Ciertamente, mis hermanos, ese triunfo era el triunfo de la humildad sobre el orgullo. La humildad sobre el orgullo. Es una entrada triunfante la de Cristo. No con caballos de guerra, sino humilde, montado sobre un pollino, en humildad, con una dignidad del Señor, una dignidad propia, una entrada triunfal, es decir, él iba entrando triunfante, es decir, en la humildad sobre el orgullo, la humildad sobre la grandeza del mundo. Era el triunfo de la pobreza sobre la opulencia. Era el triunfo de la mansedumbre y la delicadeza sobre la ira y la malicia del hombre. Porque Cristo es manso. Cristo es delicado. Él tiene delicadeza. Uno de los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que se divide en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y recuerdan que lo vimos, benignidad, en la clase anterior, el domingo, hoy hace 8 días, tratar con amabilidad. Y eso solamente de una manera excelente lo hace Cristo, tratar con amabilidad. Entonces, era la entrada triunfal de la humildad sobre el orgullo, de la grandeza del mundo, la humildad sobre la grandeza, de la pobreza sobre la opulencia, de la mansedumbre y la delicadeza sobre la ira y la malicia del hombre. Marcos 11, versículo 2. Marcos 11, 2. Y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, está hablando Jesús, y luego que entréis en ella,
hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traédmelo. Normalmente siempre que pasamos por este versículo pensamos, o en lo personal, qué privilegio para ese animalito. Nadie lo había montado. Nadie, hermanos. Y ese animalito tuvo el privilegio de que a él lo montara por primera vez una persona, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Jesucristo. ¡Qué privilegio! Los judíos consideraban que los animales que jamás habían sido montados eran adecuados para propósitos sagrados. Y entonces al verlo eso, imagínense, los opositores del Señor, obviamente en ellos la ira iba incrementándose. Pero ese animalito estaba reservado para por propósitos sagrados porque nadie lo había montado. Ahora, al entrar Jesús a Jerusalén, hermanos, Él está entrando humilde. ¿Qué estaba entendiendo la multitud? Y hoy lo volvemos a recordar. Él está entrando, el Señor, el Rey de Reyes, humilde, humilde. ¿Qué estaba pensando la multitud que lo estaba viendo y que le aclamaba Hosana, Hosana? ¿Qué estaba entendiendo la multitud? La razón más probable es que lo veían como un Mesías en sentido político. Algunos de ellos lo veían como un hombre que se levantaría con un poder militar y político de los romanos para hacer una guerra terrenal. Muchos lo veían así. Otros de los que estaban ahí se unieron a la comitiva que venía de Betania porque habían oído del milagro de la resurrección de Lázaro y sentían curiosidad por conocer a ese hombre que estaba entrando allí. En otras palabras, muchos estaban ahí al ver entrar a Jesús a Jerusalén, lo estaban viendo como una curiosidad. Este es el hombre que resucita muertos, vamos a conocerle. Quizá estaban allí muchas personas porque era la fiesta de la Pascua y Jesús pasaba a su lado. Otros, como los líderes religiosos, los fariseos, simplemente lo observaban mientras en sus corazones, y está el registro en las Escrituras, no solamente en ese preciso momento, mientras estos líderes religiosos preparaban su asesinato. Había de todo tipo de pensamientos ahí. Cuando Jesús iba entrando, unos lo veían como un líder político que se iba a levantar en armas, otros lo veían por curiosidad, querían conocer al que resucitaba muertos, pero los fariseos y otros líderes religiosos estaban pensando ya en su asesinato, que se dio solamente unos días después. Obviamente todo estaba dentro del plan de Dios. A eso vino Cristo, a morir en la cruz. La palabra Mesías en el judaísmo es Salvador y Rey descendiente de David, prometido por los profetas al pueblo. Obviamente, no es una promesa de los profetas, es la promesa de Dios a través de los profetas. En el cristianismo, la palabra Mesías es redentor enviado por Dios para salvar a la humanidad. Mesías, redentor enviado por Dios, el Padre, para salvar a toda la humanidad. Él, hermanos, al estar entrando a Jerusalén, Él estaba entrando como rey, pero no un rey con armas, con caballos, con un ejército. Él estaba entrando como un rey espiritual. Por eso, Jesús al estar entrando a Jerusalén, no acudió al palacio temporal. Si él fuera un rey con armas, hubiera ido al palacio temporal, pero no, él fue, como era un rey espiritual, él fue a su palacio espiritual. Apenas entró a Jerusalén y lo primero que hizo, usted lo conoce, fue al templo, a la casa de Dios. Él cabalgaba al templo sobre ese pollino, él iba dirigiéndose hacia el templo, tomar posesión del templo. Y desde luego en estos días que se avecinan, si Dios nos da la vida, vamos a hablar acerca de esto, ¿verdad? Los significados de cada uno de los días.
El reino de Cristo, estoy en esta parte, ¿qué estaba entendiendo la multitud al entrar Jesús ahí? El reino de Cristo no es de este mundo. De lo contrario, sus siervos lucharían, sus ministros estarían cubiertos de púrpura y sus siervos se sentarían en medio de los príncipes. Pero el reino de Jesús es el reino de este mundo, aunque Él es el creador de este mundo. Pero su reino no es de este mundo. Y sus siervos no usan púrpura. Sus siervos no usan ejércitos. No se sientan con los príncipes. A Cristo no le importaba eso. Él vino a redimir a la humanidad pecadora. Desde luego que al entrar Jesús a Jerusalén, podemos ver el registro en Mateo capítulo 21. Acompáñenme, estamos en Mateo 21, versículo 8. Mateo 21, 8. Y la multitud, que era muy numerosa, era mucha gente, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Todo esto, mis hermanos, de tender sus mantos en el camino, otros cortaban ramas. ¿Cómo se imaginan eso, verdad? Seguramente alguien probablemente se lastimó la mano al cortar una rama, ¿verdad? Al estirarla, pero era lo que tenían. Porque esto, hermanos, era escritural. Todo esto fue para honrar a Jesús como una gran persona triunfante llegando a Jerusalén en la temporada de la Pascua o de Pascua. Extender los vestidos en la calle era en la antigüedad un acto de homenaje reservado para la alta nobleza, sugiriendo que la multitud que estaba ahí, que era muy numerosa, reconocía a ese hombre que iba entrando, lo reconocían y que tenía el derecho a ser rey de los judíos, y lo era. Aunque algunos lo preparaban su asesinato. El acto de tender sus prendas era uno de reconocimiento. Cuando una persona, al momento de que ponía sus mantos en el camino, tendía sus mantos en el camino para que pasara Jesús, eran tres cosas también: reconocimiento, lealtad y promesa de apoyo. Reconocimiento, lealtad y promesa de apoyo. No solamente era el significado de decir, bueno, yo le tendí mis mantos para que pasara sobre el manto. Al hacer eso le estaba yo dando mi reconocimiento que era un rey de los judíos, que era el rey de los judíos, corrijo. Yo le estoy demostrando al poner una rama y tenderla, o decir Hosana, le estaba demostrando yo mi lealtad a ese rey y una promesa de apoyo. Y desde luego que días después, algunas de esas promesas se convirtieron en crucifícale, crucifícale, porque somos mentirosos. Romanos 3:4. ¿Qué significa la palabra Hosana? Usted y yo lo recordamos hoy. La palabra hebrea significa sálvanos ahora, o también danos salvación. Sálvanos ahora, o danos salvación ahora, mis hermanos. La gente que estaba ahí, que era muy numerosa, no estaba diciendo una palabra desconocida. La mayoría de los que estaba diciendo eso conocían las Escrituras. No era una palabra nueva. Ellos, los que gritaban Hosana, estaban citando Salmo 118, versículo 25. Estaban citando el antiguo pacto, Salmo 118, 25. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Ellos estaban citando las Escrituras. Mis hermanos, si volvemos a Mateo capítulo 21, versículo 9, que es nuestro versículo central, Mateo 21, 9.
Dice la Escritura, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Hermanos, al decir Hijo de David, demuestra claramente que la multitud reconocía la declaración mesiánica de Cristo. Es decir, cuando ellos decían Hijo de David, reconocían que Cristo, que ese hombre que iba entrando, era el Mesías prometido por Dios. Pero al decir Hosana, era una adoración mesiánica abierta de Jesús. Ahora imaginemos, los fariseos estaban allí, los líderes religiosos que ya estaban conspirando en sus corazones, matar al Señor. Al estar escuchando a toda la gente decir Hosana, ellos, los líderes religiosos, los opositores del Señor, sabían y entendían muy bien esto. Toda la multitud, o muchos de ellos, lo están reconociendo como el Hijo de Dios. Y verdaderamente era el Hijo de Dios. Ellos buscaban a Jesús por salvación. La gente que estaba allí, Hosana significa sálvanos ahora, danos salvación. Estoy en esa parte. ¿Qué significa Hosana? Hosana, la palabra Hosana, translitera la expresión hebrea que originalmente era un grito de ayuda. También Hosana significa salva, salva, salva. No solamente era sálvanos ahora, hablando hacia nosotros. También decir Hosana era salva, en otras palabras, salva a otros también, salva. Con el tiempo, mis hermanos, esta palabra que existe desde el Antiguo Pacto, en el Nuevo Testamento, al entrar Jesús a Jerusalén, comienza a pasar el tiempo hasta el día de hoy, con este tiempo que ha transcurrido, la palabra Hosana se ha vuelto una invocación de bendición. E incluso la palabra Hosana hasta nuestros días es una aclamación. Y el pueblo de Dios sigue aclamando por liberación. Si bien es cierto, muchos de nosotros nos decimos Hosana, Hosana, probablemente no lo decimos, pero sí seguimos diciendo, salva a mi familia, Señor, sálvanos ahora. Eso significa Hosana. ¿Cuántos siguen orando por salvación, hermanos? Esa es la necesidad más importante en la vida de un ser humano, que el esposo venga en arrepentimiento y fe, que el hijo, el ser querido, el pariente, la amistad, venga en arrepentimiento y fe a Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros seguimos aclamando. Si bien es cierto, tal vez no decimos Hosana, pero sí lo decimos. Pero al decir sálvanos ahora, estamos diciendo Hosana. Estamos aclamando por liberación del Dios Salvador. Seguimos orando, hermanos, por salvación. Ahorita cantábamos Hosana, gloria sea a Él, gloria sea la roca de nuestra salvación. Solo Jesucristo es la roca, hermanos. ¿Cuántos alabamos a Cristo en esta mañana? Gloria al Rey de Reyes, Jesucristo. Amén. Mis hermanos, el Señor está entrando a Jerusalén. A la presencia del Rey se conmueve todo. Todo se conmueve. Mateo 21, estamos en Mateo capítulo 21, versículo 10. Mateo 21, 10. Cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Hasta ahí. Toda la ciudad se conmovió. Mis hermanos, la palabra o el verbo conmover, toda la ciudad de Jerusalén se conmovió. El verbo conmover es agitar, hacer temblar, sacudir, mover de un lado a otro. Toda la ciudad se sacudió. ¿Cómo no, hermanos? Si estaba entrando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿sabe una cosa? Esto mismo de conmoverse sucedió cuando Jesús nació.
Sucedió cuando Jesús nació. Acompáñeme a Mateo capítulo 2. Estamos en Mateo 21. Vamos a Mateo capítulo 2, versículo 3. Mateo 2, verso 3. Mateo 2, verso 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Se turbaron, se conmovieron. Cuando fue la visita de los magos a Jesús recién nacido. Hermanos, no solamente sucedió cuando Jesús entró a Jerusalén. Desde que nació el rey Jesucristo, toda Jerusalén se conmovió. Gloria al Padre. Gloria a Él porque Él es el Todopoderoso. Hermanos, cuando los magos vinieron a buscar al rey de los judíos, toda Jerusalén se turbó. Ahora, cuando el rey llega a la ciudad de Jerusalén, toda la ciudad se conmovió también. A la presencia del rey se conmueve todo. Ahora, mis hermanos, volvemos a Mateo 21, versículo 11. Mateo 21, 11. Dice la Escritura, y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo ama que su pueblo esté alegre, porque Él quiere un pueblo alegre, pero esa alegría no se fundamenta en las circunstancias. Volvemos a decirlo como en la clase anterior, en la escuela dominical, el gozo no se fabrica. El gozo depende de las promesas divinas en la palabra. Aún en el momento más triste de nosotros, yo puedo decir, Cristo es mi gozo. Porque Cristo me dice, tu gozo se fundamenta en las promesas. Y cuando yo voy a las promesas del Señor en su palabra, el Señor me dice a mí, Gerardo, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Mi mamá me dejó por un breve de tiempo. Algún día estaremos juntos alabando al Señor por toda la eternidad. Me dejó aquí, porque así un día nos vamos a ir todos. Pero el Señor me dice, estoy contigo. Ahí se fundamenta mi gozo. No si hay música o si no hay música. Es importante, pero no es lo más importante. El gozo se fundamenta en las promesas divinas en la palabra. Yo estaré con vosotros, Mateo 28, todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está con nosotros. Cristo va con usted a su trabajo. Cristo va con usted caminando cuando usted anda en sus pendientes de la familia, los compromisos. Cristo va con nosotros, su presencia está con nosotros. Gloria al Señor. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo ama que su pueblo esté alegre. Ahorita cantábamos todo el Salmo 150, ¿verdad? Con el candor de la danza con el candor, como dice, sí dice así, ¿verdad? La letra. Candor significa sinceridad. Sinceridad. Y el Salmo 150 es una instrucción a alabar a Dios con pandero, con címbalos, con instrumentos musicales, ¿verdad? En Isaías 30:32 dice, porque cada golpe de la vara justiciera que el Señor asiente sobre su adversario, dice cómo, será con panderos, con címbalos, con instrumentos musicales. Y en batalla tumultuosa ganará o peleará y ganará el Señor de los ejércitos. Jesús, oh Jehová de los ejércitos, es su nombre. ¿Sí dice así Isaías 30:32? Porque los veo así con cara de, ¿será? No vaya a ser que se equivocado, ¿verdad, hermano? ¿Sí dice así? ¿No aparece? Isaías 30:32. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre su adversario será con panderos, con arpas, y en batalla tumultuoso peleará contra ellos y ganará el Señor. A ese Dios alabamos aquí que ha vencido todo, hermanos. Y aunque nos vean enfermos, aceptamos la enfermedad porque es parte del propósito de Dios, pero Cristo está conmigo en esta enfermedad. Yo sigo alabando a Cristo. Ahora, hermanos, estamos en esta parte, volviendo a Mateo capítulo 21, versículo 11, Mateo 21, 11. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo ama que su pueblo esté alegre.
se guardó el Señor las lágrimas para sí mismo mientras lloraba por Jerusalén, porque lloró. Oh Jerusalén, Jerusalén. ¿Lo recuerdan? Pero la alegría la esparció por todo su alrededor, de modo que incluso los niños, las niñas en las calles de Jerusalén, desde el más pequeño al más grande, hicieran que los patios del templo en Jerusalén resonaran con sus pies felices y cantos jubilosos, porque estaba entrando el Rey de Reyes. Salmo 114, versículo 7. Salmo 114, verso 7. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. ¿Cuántos dicen amén? A la presencia del Dios de Jacob. Estamos en esta parte que cuando Jesús entró se conmovió toda la ciudad, se agitó de un lado a otro. No estaba entrando cualquier hombre, estaba entrando el creador de todas las cosas, Jesucristo. Porque como hombre tuvo un inicio, parece repetitivo, pero como Dios nunca ha tenido un inicio. Cristo es eterno. Nahum, capítulo 1, versículo 5. Nahum 1:5. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Es decir, hasta lo que parece más estable, el cerro de la silla parece muy estable. Si Cristo quiere, le puede derrumbar en cualquier momento. A su presencia tiembla toda la tierra, el mundo y lo que en él habita. Hasta nosotros temblamos ante su presencia. Hasta lo que parece más estable tiembla ante su presencia y su poder asombroso. Salmo 104:32. Salmo 104:32. Observen, hermanos, este versículo. Salmo 104:32. Él mira a la tierra y solamente con su mirada ella tiembla. No necesita hacer nada, ¿verdad? Solo con mirar la tierra tiembla. Gloria al Padre. No, nosotros no hacemos temblar a nadie, ¿verdad, hermanos? No, 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 no. Solamente con su mirada Él hace que yo tiemble, que yo me conmueva ante su presencia y le adore. Toca los montes y humean. Obviamente, hermanos, aquí hay una ilustración. La presencia manifestada de Dios en el monte Sinaí, en Éxodo 19, son recordatorios del abrumador poderío de Dios. Porque Dios es todopoderoso. ¿Qué tipo de reino ofrece este rey? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Este rey, hermanos, 4 aspectos. 1, este rey no reclama ser superior, sino que es servidor. Él no reclama ser superior, Él es servidor. Yo no he venido para ser servido, sino para... Pero escuche, hermano, usted lo sabe. Cuando hablamos de servir, no solamente se refería a lavar los pies de los discípulos, porque lo hizo. Cuando dice, he venido para servir, es decir, he venido a morir por ti. Me puse en servicio por ti. Me puse en tu lugar. No hay amor más grande que el amor de Cristo, hermanos. 2, sus ejércitos, los ejércitos de este rey, son pensamientos amorosos. Los ejércitos de este rey no son caballos de guerra, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, porque su reino no es de este mundo. 3, las tropas de este rey son palabras amables, porque Él es benigno. 4, el poder por el que gobierna su pueblo, este rey, no es la mano fuerte, aunque Él es fuerte. No es el brazo extendido, aunque Él tiene el brazo poderoso, sino que Él gobierna a su pueblo mediante obras de amor, palabras de bendición y buscando la paz entre su pueblo.
porque Él no tiene pensamientos de paz, Él no tiene pensamientos de mal, sino de paz. Romanos 14, versículo 17, multicitado Romanos 14, 17. ¿Quién no conocemos este verso? Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando habla de comida ni bebida, es decir, ¿cuántos, yo hago una pregunta en esta mañana, ¿cuántos ya estamos o pertenecemos al reino de Cristo? ¿Cuántos ya pertenecemos al reino de Cristo en esta mañana? Ya estamos en el reino de Cristo. Él gobierna ese reino porque Él es el Rey. Cuando Él dice el reino de Dios no es comida ni bebida, es decir, son los asuntos no esenciales y las observaciones externas. En otras palabras, si yo al venir al reino de Cristo estoy pensando que todo se va a tratar de tener la mejor comida, pura prosperidad material, el reino de Dios no son las cosas materiales, porque esto se va desgastando, esto se va desgastando. El reino de Dios no son la comida ni la bebida, sino la justicia, paz y gozo. Porque si estamos en el reino de Cristo y estamos pensando solo en lo material, prosperar material y entre comillas prosperar, entonces estamos completamente fuera de la sintonía con las prioridades de Dios y su corazón. Y las prioridades de Dios, de este Rey Santo único, es Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, o estas cosas, ¿cuáles? En Mateo capítulo 6 el contexto, comida, bebida y vestido. Esa es la añadidura. Pero ya la tenemos. ¿Se acuerda que lo hemos predicado? Cuando decimos, no tengo la añadidura, hermano, ya la tenemos. Siempre hacemos la misma pregunta, la vamos a preguntar. ¿Ok? ¿Cuántos hemos tenido para comer esta semana? Porque Él nos da el sustento, el alimento. Cuando yo pienso en eso, hermano, aunque no lo crea, yo lloro en mi casa, en mi mente, porque digo, Señor, gracias porque tenemos alimento en nuestra mesa. Son sagrados los alimentos, como decimos, ¿verdad? Algunos. Los sagrados alimentos. ¿Son sagrados en qué aspecto? Porque son bendición, hermano. Hay gente que no tiene que comer. Entonces pregunto, ¿cuántos hemos tenido alimento en esta semana? ¿Cuántos hemos tenido un techo para cubrirnos? Ya tenemos la añadidura. Me faltó, ¿cuántos hemos tenido para vestirnos? Amén. Ya tenemos la añadidura. Lo que nos está faltando es lo número 1. Buscar el reino de Dios y su justicia. Siempre nos va a faltar el número 1. ¿Verdad? Volvemos a Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. ¿Lo puede leer conmigo Romanos 14, 17? Si lo tiene en su Biblia. ¿Lo tenemos, hermanos? Léalo conmigo, si no usted lo ve en la pantalla. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Observen que está el gozo ahí. Quien viene a Cristo está en el reino de Cristo, gobernado por ese Rey que es Cristo. Vivimos en gozo, aún en medio de la dificultad. Bueno, Santiago 1, verso 2, me parece Santiago 1, 2, dice, tened por sumo gozo. Y dice ¿cuándo? Cuando nos encontremos en diversas pruebas. Y aquí la palabra tened es considerar o evaluar. Cuando viene la prueba, considera, pero gózate. Qué difícil, pero es una orden divina. Tengo que alabar al Rey aún en medio de la prueba. ¿Cuántos dicen amén? Volvemos a Romanos 14, 17. ¿Están aquí mis hermanos? ¿Cuántos se gozan por recibir la palabra del Señor en esta mañana? Gloria al Señor. El reino de Dios no es comida, bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cristo cuando estaba entrando a Jerusalén estaba diciendo, yo soy el rey o el príncipe de paz. Él es el rey, obviamente. Y aquí lo dice,
Si su reino es de paz, Él entró en paz a Jerusalén. ¿Cómo sé que estoy dentro del reino de Cristo? 3 cosas: justicia, una vida de santidad y obediencia al Señor. 2, estoy en paz o tengo la paz, la quietud interior, que produce el Espíritu Santo y caracteriza a cada creyente redimido. Pues nos preguntamos, ¿cómo sé que estoy en el reino de Cristo? Yo, Gerardo. Pues que tengo la paz de Cristo en mí, porque no perdí el control en el momento de la prueba. Es verdad, tengo la paz de Cristo, entonces sí pertenezco al reino de Cristo. Y 3, ¿cómo sé que estoy dentro del reino de Cristo? Porque tengo el gozo en el Espíritu Santo. Es una actitud permanente de alabanza. Y una gratitud sin importar las circunstancias, porque el creyente confía en el Dios soberano. Se predicaba en esta semana la soberanía de Dios. Y Dios es soberano. Dios es soberano. Créame, mis hermanos. Lo he dicho en algunas ocasiones y lo he platicado con hermanos, hermanas, los pocos que he tenido la oportunidad de platicar. Hubo una hermana que recién partió mi mamá el domingo y el martes vinimos al culto. Y aquí adentrito, ¿verdad? Aquí, ese día me partieron un pastel, ¿lo recuerdan, hermanas? A lo mejor ni se acuerdan, pero por mi cumpleaños. Porque todo se suspendió ese día y la hermana me preguntó, hermano, ¿me puede comentar qué pasó? Y con gusto le comenté lo que pasó en esos últimos minutos. Y le dije, apenas yo vi que todo el camino y apenas vi que su tabernáculo se deshizo, yo vi a la doctora que estaba haciendo ya el llenado y ahí en la sala de espera, ¿cómo se dice? Ahí adentro, yo me puse a glorificar al Señor con llanto, un dolor que solamente los que han pasado por eso saben lo que se siente. Ese dolor es literal, ¿cierto o no, hermanos? Los que han pasado por esto. Sientes aquí algo terrible humanamente, no lo puedes ni explicar. Y yo ahí me puse a glorificar a Dios. Y en eso llegó mi papá y me pone la mano sobre mí y me da como un abrazo, un medio abrazo y me dice, sí, hijo, alaba al Señor. Y empecé yo a alabar a Cristo. Apenas tenía segundos de haber partido. El creyente tiene una actitud permanente de gozo en el Espíritu Santo. Pregunta, hermanos, estoy cerrando, todavía no la conclusión, pero estoy cerrando. ¿Hace cuánto que no alabamos a Cristo de una manera permanente? ¿Hace cuánto que no alabamos a Cristo de una manera permanente? Ahora escúcheme, usted tiene su respuesta, no me la va a dar a mí, yo tengo mi respuesta. No me refiero a alabar a Dios en el templo porque, iba a decir de volar rápido, nos podemos enfocar en el templo. No, hermano, pues es que duran 30 minutos los cantos, solamente duran. No, dije una actitud permanente de alabanza en la casa. Usted va camino a su trabajo, va alabando al Señor, va glorificando al Padre, a Cristo, al Espíritu Santo también lo glorificamos. Usted llega a su casa, pone alabanzas, usted va camino, no sé, le dice así como el celular, pone en la casa, alaba a Cristo, hay alabanzas para Cristo. Todo el tiempo hay un gozo en el Espíritu Santo, ese Rey. Usted tendrá su respuesta. ¿Alguien se avergüenza de poner alabanzas en su casa? No, hermanos. Al contrario, alabamos a Cristo, adoramos al Señor. Y si no hay música, tenemos nuestra voz para alabar a Cristo. Amén. Voy a ir concluyendo, voy a ir cerrando, hermanos. Al Rey se le alaba. Bendito el que viene en el nombre del Señor, gritaba la gente. Bendito. Eso es lo que dice Efesios 1:3. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí en vida hoy bendecimos al Padre y decimos, bendito seas Padre Celestial. Te alabamos, Padre Celestial. Amén. En sus oraciones, hermanos, hermanas, yo los he escuchado aquí cuando alguien le dice, hermano,
ore para ser despedidos, ore por los ofrendadores, y hay palabras como estas: bendito Padre Celestial, ¿cierto o no? Eso es bendecir al Padre. La palabra bendición significa hablar bien de. Y siempre tenemos que hablar bien del Padre, porque en Él no hay maldad. Él es bueno. Voy a concluir con varias citas. ¿Está listo? Al Rey se le alaba. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 25. Primer libro de Crónicas 16, 25. Lo puede leer conmigo. Mire, me voy a ir despacio para leerlos unidos cada versículo. ¿Está bien? ¿Está bien, hermanos? Primer libro de Crónicas 16, 25. Léalo conmigo si no lo ve en la pantalla. Dice: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Verso 26, ¿lo leemos? Unidos. Y verso 27 dice: porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Alabanza. Siempre debemos alabar. Mismo primer libro de Crónicas, pero en el capítulo 23, versículo 5, primer libro de Crónicas 23, 5, primer libro de Crónicas 23, 5. Cuando usted lo tenga, dice amén. ¿Lo podemos leer? Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. ¿Recuerdan ustedes que en una escuela dominical lo vimos? David no solamente era músico, él fabricaba instrumentos que nadie había fabricado. ¿Qué don tenía? ¿Qué habilidad que Dios le había dado? Pero él dice, miren nada más cuántas personas: 4,000 porteros y 4,000, los 4 y 4, para alabar a Jehová. Dijo David, con los instrumentos que he hecho, no para él, no, sino para tributar alabanzas, obviamente a Jehová. Hermanos, hay congregaciones donde no usan instrumentos, y todo nuestro respeto para ellos, nuestra admiración. Son nuestros hermanos. ¿Cuántos hemos estado en esos cultos de toda una vida donde se iba la luz? Olvídese que, ay, ¿por qué, verdad? La hermana se acuerda que yo llegué al culto una vez, pleno mediodía, ¿verdad? Llego yo, estaban afuera algunos. No, ¿qué pasó? Ya era tarde porque yo llegaba prácticamente a la hora de la predicación. ¿Cómo me acuerdo de eso? Y dije, ¿qué están afuera? Yo pregunté, es que no hay luz. Y no han empezado el culto, fue mi expresión. No, vámonos, va para arriba, ¿verdad? Todos, vámonos. Casi, órale. Imagínense, no lo estoy diciendo juzgando a los hermanos o a la gente. Dice, ¿cómo que no va a haber culto porque no hay luz? No, con nuestras voces alabamos al Señor todo el tiempo, hermanos. Primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 30. Primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 30. ¿Lo podemos leer juntos? Verso 30, léalo conmigo. Y para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, así mismo por la tarde. Así dice, ¿verdad? Ya me estaba emocionando. Observen este verso una vez más. Asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y a tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde. ¿Se pueden imaginar eso, hermanos? De lunes a domingo iban por las mañanas y luego decir, ya alabé al Señor, también por la tarde. Hermanos, el domingo es el día del Señor, según Hechos capítulo 20. Amén. Y comentando con mi papá y algunos hermanos de aquí, pensamos, todos incluidos, que venir al templo y salir a las 12 o qué sé yo, decir, ya cumplí con el día del Señor.
y ir a la casa y estar pensando dónde voy a ir, qué voy a hacer, etcétera. Es todo el día santificar ese día. Llego a mi casa, leo la escritura, pienso en el Señor, sigo alabando a Cristo, vuelvo a poner otra predicación. Todo el día lo santifico en alabanza a Cristo, aunque no esté en el templo. Amén, hermanos. Usted tiene su respuesta, qué es lo que hace cada quien. Salmos 22, 25. Estoy cerrando. Penúltima cita. Salmo 22, 25. Salmo 22, 25. Ahorita lo cantábamos este canto. ¿Lo podemos leer juntos? ¿Lo tiene en su Biblia, Salmo 22, 25? Leamos juntos. Dice: de ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Votos, es decir, ofrendas. Mis ofrendas pagaré delante de los que le temen. No dice voy a pagar mis ofrendas al hermano. Yo daré mis ofrendas delante de los que también me están viendo. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí se entiende este versículo? Porque al único que le damos los votos es al Señor. Hay dos aspectos para una respuesta correcta a una liberación tan maravillosa. El número uno es, en este versículo, el primero es alabanza pública. A Cristo se le adora y se le alaba en alta voz. Amén. Y dos, el segundo, cumplir las promesas, los votos que hago al Señor. Es decir, yo desde que estoy en la casa, me estoy poniendo el gel, me estoy peinando, me estoy preparando correctamente con el atavío. ¿Lo recuerdan, hermanos, hermanas? Ataviar, poner, arreglar, poner en orden para el culto de adoración. Desde ahí, hermanos, yo tengo que estar en sintonía con ese gozo en el Espíritu Santo. Le hago así para estar en el pensamiento, voy a alabar a Cristo. Bueno, estoy prometiendo un voto o estoy dando un voto. Voy a ir a la casa de Dios, a alabar a Dios, a glorificar a Dios, a recibir su palabra. Y apenas llego y entro con acciones de gracias, Salmo 104, y voy a cumplir esa promesa que estaba haciendo desde antes. Apenas entro, empiezo a alabar al Señor, empiezo a glorificar al Señor, a darle toda la adoración al Señor. Amén. Última cita. Salmo 34, verso 1. Salmo 34, verso 1. ¿Lo podemos leer? Léalo conmigo. Salmo 34, 1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Dice él, no solamente en mi corazón, sino también en mi boca. Nuestro agradecimiento no debe ser algo silencioso. Debería ser expresado en voz audible. Públicamente alabamos a Cristo. Aunque usted tenga familiares inconversos, alabe a Cristo, que de su boca lo escuchen decir: este hombre siempre está diciendo, esta mujer siempre está diciendo gloria a Cristo, alaba a Cristo, le canta a Cristo. Seguiremos cantándole a Cristo, hermanos. No se avergüence de alabar a Cristo. Alabemos al Señor en todo lugar. Bendito el que viene en el nombre del Señor.